Buenos días, hermanos. Otra vez aquí. ¿No tenéis nada mejor que hacer en un domingo soleado? Anda que no hay cosas que hacer en domingo, ¿verdad? ¿O estáis contentos de estar celebrando este recordatorio al Señor, no? Somos los afortunados poseedores de una mansión celestial, ¿eh? A veces se nos olvida. Salvos y redimidos en la sangre del Señor Jesucristo. Bien, pues ahora os pido un poquito de paciencia y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 10 de Lucas, donde el Señor nos habla a través de una parábola. Lucas 10, a partir del versículo 25, la que se llama el buen samaritano. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí esta porción de las Escrituras. Que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Bien, es muy interesante. Cristo está hablando y alguien pues dice para ponerlo a prueba, para probarle, un intérprete de la ley. Vamos a ver si cumples con los parámetros para ser lo que tú dices. A ver, ¿cuánto sabes tú? Vamos a ver, de los 600 y pico mandamientos que hay en la ley judaica, ¿cuál crees tú que es el más importante? Y esto lo hace pues para probarle. Esto ocurre cuando ya habían ocurrido, a la altura que estamos del relato bíblico, probablemente ya habían pasado aquellas otras 2 pruebas que le hicieron a Cristo. ¿Os acordáis lo de la moneda? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Como digas que sí, te apedreamos. Y como digas que no, los romanos te llevan por delante. Digas lo que digas, ahí está. Y el Señor Jesucristo, como Dios que Él que es, domina perfectamente la situación y los tiempos, los deja avergonzados con su respuesta. También vinieron otra vez, esta vez no por parte de los fariseos, sino de los saduceos, aquellos que no creen en la resurrección. Y le dijo: un hombre enviuda y no deja hijos. Y entonces el hermano se casa según la ley
de Moisés se casa con ella y tampoco tiene hijos. Y así 7 hermanos que mueren todos sin descendencia. Cuando llegue la resurrección, estamos todos, aquí hay 7 hombres de la misma mujer. ¿Cuál de ellos? Porque si alguno hubiera tenido hijos, él los estaba encaminando a un sitio y el Señor no se deja jugar con esa baraja. Le dice, no, erráis profundamente porque ignoráis las Escrituras, tanto que os dais de intérpretes y además ignoráis también el poder de Dios. ¿Acordáis también de otra vez que le hacen otra trampa? Llaman a la puerta donde estaba el Señor Jesucristo, seguramente ese tipo de construcción que hay el patio por medio y al fondo estaría la vivienda, sale Pedro. Y allí están los ministriles del templo que venían a cobrar el tributo. Y le dicen, ¿tu maestro no es de los que paga los impuestos? ¿No paga los impuestos? Y Pedro dice, sí, de los primeros. Pero la preguntita también tenía trampa, porque si pagas los impuestos, eres un don nadie dentro del templo, porque la ley decía que estaban exentos los trabajadores del templo, los sacerdotes, los maestros, los profetas, aquellos servidores de algún modo del templo, con lo cual si venían a pedirle dinero es que consideraban a Jesús que no era ni profeta ni maestro. Pedro cayó en la trampa, el Señor Jesucristo no. Paga, pero no porque acepte la premisa de si es o no es relevante él dentro del ministerio del templo, sino simplemente para darle una lección magistral a Pedro, mostrándole el poder que él tenía, diciéndole que vamos a pagar por ti y por mí, pero lo vamos a hacer de una manera maravillosa. Y los del templo no se van a enterar, pero tú sí. Y aquel pez, dice que lo abrió, tenía las monedas y pagó. Señor Jesucristo marca los tiempos. Y aquí tenemos otra encerrona. Y dice que para probarle, a ver, y el legalista pues sabía la respuesta y da la respuesta correcta. Los 2 mandamientos que encierran todos los cumplimientos de la ley es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Si cumples estos 2 mandamientos, no matarás porque amas al prójimo, no ofenderás a Dios porque amas a Dios sobre todas las cosas, y cualquier mandamiento que tú quieras cumplir se cumple en estos 2 solos. La respuesta era correcta, pero no sabe nada de aplicación práctica. Este hombre era un legalista. Y sin embargo, Cristo le responde también conforme a la ley. Y le lleva a la ley no porque ésta salve, pero sí porque nos indica el pecado. Como dice Cristo, que la ley es el ayo, el instructor del niño que lo lleva. Es decir, por la ley sabemos que estamos condenados, por la ley sabemos que hemos transgredido, por la ley sabemos que hemos pecado contra Dios. Y esa es una situación que vemos porque existe la ley. Pero le hacen una pregunta que a mí me llama la atención y es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es la misma pregunta que más adelante, en el capítulo 18 de este mismo libro, también le viene un joven rico y le dice lo mismo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es la misma pregunta. Y la misma respuesta del Señor Jesucristo. No le dijo el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, sino que se lo hace evidente. Y le dice, ¿has guardado la ley? Sí, desde mi juventud. ¿Vale? Pues si has hecho eso, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre se fue triste porque esos 2 mandamientos que él decía que lo había aprendido de la juventud, no lo había aplicado, porque no estaba dispuesto a amar al prójimo como a sí mismo, vendiendo todo lo que tenía, repartiéndolo, ni tampoco quería tanto a su Dios como para seguirle. Hay otro que también hace una pregunta muy parecida. ¿Os acordáis? El carcelero de Filipos. Cuando Pablo y Silas están en la cárcel y oye a este carcelero cantar
y alabar a Dios, aun cuando tenían las espaldas ensangrentadas por la paliza que le habían dado. Y ocurrió el terremoto y él pensó que se cayeron las antorchas, se apagó la luz, hubo oscuridad y vio las puertas de los calabozos abiertas y dice: soy muerto porque estando bajo mi custodia se han ido y la ley romana es implacable con esto. Se me escapan los presos, me matan, pues me mato yo. Desenvaina la espada, con el ruido de la espada, Pablo le dice: estamos todos aquí, no te hagan ningún mal. Y él, la pregunta que le hace es: ¿qué es necesario que yo haga para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo viene a decirle que no es tanto el hacer. Eso está bien, pero es secundario y no es principal. Él le remite a la ley, pero ha de llegar la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, para que la gracia se manifieste. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios ahora se ha manifestado a todos los hombres, pero antes no. Antes no. Y el primer capítulo de Pedro, en el versículo 3, cuando él prorrumpe en esa alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos. Y dice: para alcanzar la salvación que ya estaba preparada para ser manifestada. Ahora ha llegado el tiempo de aquella salvación que se ha hablado durante todo el Antiguo Testamento a través del Mesías. Ya ha llegado ese cumplimiento y ahora estamos en la era de la gracia. Ya no es el hacer y el cumplir los ritos del templo, aquellos sacrificios que se hacían, y que en virtud de estos sacrificios, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que le eran perdonados los pecados. En virtud de ese Cordero que representaba al Señor Jesucristo, le eran perdonados los pecados. Ya la respuesta ha cambiado. Al carcelero no le dice: ¿te conoces la ley? ¿Sabes los mandamientos? Ya a través de Pedro le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer. Aquí ya estamos en la nueva dispensación. No se es salvo por hacer. No se es salvo por pertenecer a una nación o a una entidad religiosa o a una organización religiosa. Si pertenezco, lo soy. No, es personal. No se es salvo por conocer algo que tú ignoras, algo que es el gnosticismo. Yo sé esto y por eso soy salvo. No, no es por eso. En Romanos 3:20 se dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, no hay ninguna obra que podamos hacer. Y sigue añadiendo: porque por medio de la ley es el conocimiento, solo eso. La ley es solo el conocimiento para que te enteres, pero la salvación es por fe. Y más adelante, en este capítulo 3, es cuando Pablo dice: concluimos pues que no se es salvo por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios, que no te mereces, pero en virtud de la muerte de su Hijo Jesucristo, por esa gracia somos salvos. Y la recibimos por la fe. La fe es el canal por donde recibimos esa gracia. Vamos con la parábola. Aquí hay distintos personajes. Están el intérprete de la ley, ¿no? Ese hombre sabio, entendido, que parece justificarlo todo con el conocimiento. No ignoran la palabra de Dios, dan la respuesta correcta incluso, pero no son salvos. Hay grandes teólogos, y sin embargo no creen en Dios. Y algunos afirman que no existe Dios, y son teólogos de carrera. Es difícil.
Hay grandes traductores del griego traduciendo la palabra de Dios y no son creyentes. Y la palabra de Dios no hace mella en su corazón. Estos son los intérpretes. Hay muchos en este mundo así. Grandes sabios y no son salvos porque no creen al Dios que estudian. Eso es terrible. Luego también en la parábola vemos que hay un sacerdote. Él representa al hombre de Dios, dedicado a las cosas de Dios, legalista hasta el punto de que mata la gracia, llenos quizá de verdad, pero no de gracia. El Señor Jesucristo dice que era lleno de gracia y de verdad, las dos cosas indisolubles, una detrás de la otra. También vemos al levita. Levita es lo que nosotros hoy diríamos que es un beato o una beata, las personas que están casi siempre en la iglesia y tienen pues ese conocimiento a veces hecho, fabricado por ellos mismos, no en base a lo que dice la palabra de Dios. Son aquellos que se fabrican su propio cielo o aquellos que ignoran la palabra de Dios, dicen que no hay un infierno, en fin, conectados al mundo religioso. Vemos también al que va viajando, al hombre. Somos todos nosotros en nuestro camino hacia la eternidad. Y también aparecen los ladrones, esta gente que te despoja de toda tu esperanza, te dicen que todo esto es mentira, aquí no hay Dios, no hay esperanza alguna, el cielo está vacío, y te dejan tendido en el camino y sin esperanza y totalmente derrotado. Pero luego está el buen samaritano, el que llamamos el buen samaritano, Cristo, el que te rescata, el que te ayuda, el que te restaura y te lleva al mesonero, que aquí representa al Padre. El que nos lleva al Padre es el Señor Jesucristo. Bien, Jericó estaba así como unos 27 o 30 kilómetros, está todavía. No la Jericó antigua que se cayeron los muros, sino otra que se hizo ahí muy cerca. Y está al noroeste. Sin embargo, la Biblia dice que bajaba, descendía a Jericó. Aunque vamos hacia el norte o noroeste, se baja unos 700 metros por debajo de Jerusalén, está por debajo del nivel del mar. Son 700, por eso la Biblia no habla de norte a sur, sino que desciende. Y bueno, yo tratando de parafrasear, Jericó no es el destino deseado, es la ciudad de las palmeras, la ciudad del oasis, porque está el recreo, porque está en medio de un desierto rocoso, y ciertamente es un punto donde se cruzan los caminos porque hay bastante agua. Y por eso tenía el enclave tan afortunado que tenía con las murallas. Y esta ciudad fue la primera que conquistó Israel. Ya sabéis la historia de Josué. Y cuando cayeron los muros, hubo algo extraño. Hubo una maldición de Josué hacia esa ciudad. Eso se encuentra en el capítulo 6 de Josué. En el versículo 26 dice: maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Echó una maldición, que nadie reedifique esta ciudad. En Primera de Reyes, capítulo 16 y versículo 34, se cumple esta maldición. Se levantó uno para reedificar la ciudad y haciendo los pórticos
murió su primogénito y poniendo las puertas ya, cerrando y acabando la ciudad, su hijo menor. ¿Y por qué esta maldición? Mira, normalmente las ciudades, aunque son derruidas por la guerra, suelen ser reedificadas por varias razones. Porque el entorno no ha cambiado. Es decir, si estoy al lado de un río, si estoy en una encrucijada de caminos, si tengo un puerto de mar, si tengo tierra cultivable, si no me quiero ir a otro sitio, reedifico la ruina. Y la historia así lo menciona en muchísimas ciudades. Si te vas a Cartagena, tienes como 4 capas de distintas eras y así muchas ciudades antiguas. Sin embargo, aquí no quiso Dios que se reedificase. Y Josué dijo esta maldición pues porque Jericó era una ciudad profundamente idólatra, abominable para Dios, y su reconstrucción significaría para muchos la tentación y la vuelta a los ídolos. Y de hecho fue así. ¿Os acordáis de la historia de Acán? Se quedó para sí un manto babilónico porque ya que habían derrotado a Jericó, dijo que no querían nada de lo que hay, todo quemado. Y Acán vio un manto babilónico precioso y algo de plata, y lo escondió debajo de su tienda. Es decir, aún derrotada Jericó, sirvió para que algunos fuesen tentados. Y entonces, la siguiente batalla que tuvo Israel, Josué dijo, no vamos a esforzar todo el ejército, esto es un pueblo pequeñito, mandó unos cuantitos y vinieron huyendo. Fue una derrota desastrosa. Entonces Josué se tiró a tierra, clamó al Señor y el Señor le dijo, es que hay pecado y la campaña que tú has empezado no va porque uno solo de la congregación que tenga pecado contamina a toda la congregación. Entonces Josué hizo justicia y aquel hombre y su familia fue quitado de en medio. Pero por eso no quería que se reedificase esta ciudad. Y por otra razón, la continua desolación de esa ciudad hablaría a todo el mundo por siglos posteriores del poder de Dios y cómo había derribado los muros y aviso a navegantes para que no vayan contra la voluntad de Dios. Porque aun cuando tengas unas buenas fortificaciones y una ciudad amurallada y tengas agua en el interior de la ciudad que pudiera resistir cualquier asedio sí, pero si el Señor te dice que no, es que no. Y entonces quiso que se quedara ruinosa por siempre esa ciudad. Y hubo un intento de hacerlo y se cumplió esa profecía. Después, según los historiadores, hay la actual Jericó, que no tiene la misma ubicación, porque hoy están las ruinas de los muros, se ven. Si se hubiera reedificado no las podríamos ver. Están las ruinas de los muros de Jericó, y Jericó tiene 1 kilómetro o 2 más separado. Bien, volvamos a la parábola. En el transcurso del mal destino o equivocado destino, porque este hombre se alejaba de la Jerusalén, la ciudad espiritual, y se iba encaminado a Jericó, que representa el mundo. Y ahí es atacado, abatido y pierde toda esperanza. ¿No es así como se siente hoy muchas personas? Despojados, tristes. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuánta necesidad hay de Dios? Y el hombre no quiere reconocerlo. ¿Es la solución? No quiere. Pero para eso están no los sacerdotes, los levitas, para eso están los buenos samaritanos. Como creyentes estamos llamados a esa función. Mira, el sacerdote, ¿qué es lo que le pasó a este hombre? Pues nos acerca, seguramente, se acordaría lo que dice, bueno, seguro, lo sabe, un sacerdote. Número 19, versículo 11 al 13, dice que un sacerdote no podía tocar cadáver. En otro sitio menciona que ni siquiera huesos.
Es decir, porque si no estaría contaminado y no podría oficiar los asuntos religiosos. Y contaminado de tal manera, si tocara el cadáver, que eran 7 días. Al tercer día tenía que purificarse y al séptimo otra vez tenía que volverse a purificar en agua, se tenía que bañar. Entonces, imagínate que él pasa y dice, uy, si está muerto y lo toco, no voy a poder ministrar. Y, hombre, me tendréis que disculpar, yo no busco eso para mi congregación, que la voy a tener desasistida 7 días. Oye, ¿y si vive? Pues que se encargue el levita, que lo hagan otros. Ese no es mi ministerio. Además, no es mi culpa de que esto haya pasado, no es mi culpa, no me metas a presión. Además, en este desierto, que se va por lo menos 3 veces al año de las 3 fiestas que había en Jerusalén, era muy transitado, hay rocas, y ¿quién no te dice a ti que todavía los ladrones, salteadores están detrás de una roca y esto es un señuelo y se me van a echar encima? En fin, todas las justificaciones que tú quieras. Pero él dijo, arre mula, y siguió y dejó a aquel hombre allí tendido. Mira por dónde pasa el levita después. Y el levita lo mismo, pasa de largo y no quiere asistirlo. ¿No será que en nuestras iglesias a veces actuamos como los levitas? Que si tenemos que acercarnos al que está tendido, no queremos muchos compromisos, o eso se lo dejamos para una ONG o para otras causas, en fin, que nos gustan más aquellos que entran por nuestras puertas, que son, como decía Santiago, aquellos señores que visten con esplendidez y con anillo, que el que está por ahí tumbado en un banco, actuamos igualmente como actúa el levita, pasa de largo. Sin embargo, llega el buen samaritano. El buen samaritano, siendo un enemigo, virtualmente enemigo, porque los samaritanos eran los que se mezclaron, y para el pueblo judío mezclarse con los gentiles era abominable, pero hasta tal punto, acordaos de Pedro cuando entra en casa de Cornelio, lo primero que dice es, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío morar en casa de un gentil, es decir, eso es cohabitar en una misma casa, pero tú imagínate mezclarse. Esa raza que salió ahí era totalmente abominable, tanto que la propia tierra de Israel, los judíos de Pro ni siquiera querían pisar Samaria, preferían dar el rodeo cuando iban de Judea a Galilea. No querían ni pasar, el orgullo de traidor, es que si te veo te escupo. Pues un samaritano de estos, odiados y poco queridos, es el que se acerca y le atiende. No le abandonó. Incluso se esforzó. Incluso se comprometió. Eso que a veces tanto vamos huyendo. Se comprometió con él de tal modo de que lo cuidó, le echó aceite, vino, le vendó sus heridas, lleva un tiempo, lo monta en su cabalgadura, él va andando, es incómodo, lo lleva al mesón, allí está un día entero cuidándole, y después para atender sus negocios él tiene que marchar, pero le deja al mesonero al menos por 2 días. 2 denarios es el sueldo de 2 días, y con el sueldo de 2 días a lo mejor ese hombre podía estar 3 o 4 días allí alojado. Se comprometió y le dijo, cuídamele. O sea, cuídalo como si fuera yo. Si no, diría, cuídalo. Lo mismo que pueda ser un gato, pueda ser un... Cuídalo. Cuídamelo. Es mío y tengo responsabilidad sobre él. ¿Qué hubiera sido de ti y de mí si en nuestra vida no hubiéramos tenido un buen samaritano? Piénsalo. Personas que
apartan de hacer algo en su vida o en su tiempo porque te han visto necesitado y te han dedicado un tiempo. Esto no quiere decir que tú tengas que cambiar tu vida. Este hombre no la cambió, simplemente hubo cambio de planes, pero él siguió a donde tenía que ir, cumplió con lo que tenía que hacer y dedicó un cachito de ese tiempo a atender a esa persona necesitada. Muchos de nosotros podemos recordar a samaritanos y tenemos que darles las gracias, porque los samaritanos son los que te llevan al mesón, son los que te dan refugio. El lema del Ejército de Salvación, que a mí me gusta mucho y lo he dicho varias veces, es sopa, jabón y salvación por este orden. Una persona cuando está necesitada hay que darle de comer. Cuando su dignidad está por los suelos porque no tiene ropa presentable delante de ti, cuando ni siquiera te alza la mirada por su condición, le das el aseo personal, jabón, ropa. Y en esas condiciones, lo que tú le hables, que es la salvación, ahora te puede escuchar. De la otra manera, ni siquiera su dignidad y su necesidad le permite escucharte, porque tú puedes hablar, pero sus primeras necesidades no son cubiertas. El Señor Jesucristo actuaba como el buen samaritano. Llegaba, daba de comer, multiplicaba los panes, sanaba, quitaba las dolencias y entonces la gente escuchaba. La Iglesia se nos llena si primero seguimos este orden. Porque de palabras, ¡ay!, ¿a cuál mejor? De acciones, ¿a cuál peor? Si no, mira nuestro mundo y panorama político. Hablar, todo el mundo tiene un piquito de oro, pero quien actúa, quien se acerca, es a quien se escucha. Tenemos que luchar también con ese legalismo que hay extremo que mata la gracia y muchas veces es predicar sobre teología, predicar sobre toda la palabra de Dios, pero si no pones en práctica los principios más elementales, somos desviados. Algo así le decía Pablo a los Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, y versículo 14, dice: «Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Si os he rescatado, no es para que caigáis en otra esclavitud. Mucha gente, con sus palabras de la ley, lo que hacen es esclavizar a los que la escuchan. Y por eso le riña a los Gálatas: insensatos, tontos, si antes corríais muy bien, ¿qué es lo que os ha alucinado? ¿Qué es lo que ha acontecido para que os apartéis de la verdad, de aquellos principios que os mandé en un principio? Bien, unas observaciones, y a mí me gusta mucho, creo que lo he aprendido. Como os dije en un principio, el Señor es el que marca los tiempos y dirige la conversación. Me he dado cuenta que aquí también. Jesús no se deja llevar por la premisa que le marca este intérprete de la ley. Este intérprete de la ley lo que quería justificarse. Vale, está muy bien lo que me has dicho, muy bien. Vale, te apruebo. Sabes los mandamientos, pero ¿y quién es mi prójimo? El que está tendido, a ver si después me acerco y me saca un cuchillo y me roba a mí. ¿Y yo cómo sé a quién ayudar? ¿Quién es mi prójimo? Y si os habéis dado cuenta, toda la locución que sigue después parece que va en favor de esta premisa. ¿Quién es mi prójimo? Pero el Señor Jesucristo no te está diciendo, no te preguntó cómo reconocer quién es tu prójimo, sino que quiero que tú seas un buen prójimo. Es distinto. El Señor Jesucristo le lleva a revisar a esa persona en sí, no a reconocer quién cumple las condiciones de prójimo, sino a cómo ser yo un buen prójimo, cómo ser yo un buen samaritano. Y ahí va toda la lección. Cuando acaba dice: bien has dicho, ve tú y haz lo mismo.
Esa es la enseñanza. No estamos aquí hablando para reconocer los prójimos, y mi alocución ha sido esa, que está bien. Está bien que aprendamos a reconocer quién tiene la necesidad. Pero no es básico el que yo aprenda a reconocer, sino el que yo sea un buen prójimo, que yo sea un buen siervo de Dios, que yo sea alguien que ensanche el reino de los cielos. Así que, para concluir, si vemos que algo podemos aprender aquí, la táctica que el Señor Jesucristo nos dio a través de esta parábola es que primero, ver, segundo, tener misericordia, tercero, acercarse, participar, vendar las heridas, curar, encargarse, comprometerse, cargártelo, llevarlo, tenerle seguimiento, estar pendiente de él, cubrir sus necesidades, incluso dejando provisiones para que pudiese ser así. Y esto es llevarlos al mesón, esto es llevarlos a la casa del Padre. Y para finalizar, el relato le falta algo. Me hubiera gustado, no sé si a vosotros también, ¿qué pasó finalmente? ¿Estuvo aquel hombre esperando a que llegara su rescatador para darle las gracias, agradecerle de por vida? No sé, el Señor Jesucristo no da a entender esa parte de la parábola porque no es necesario. No esperemos nada a cambio. No tenemos que esperarlo. A lo mejor este hombre esperó, a lo mejor se marchó y no sabemos si le dieron las gracias o no. Pero la cuestión es que nosotros debemos hacer esto sin esperar nada a cambio. A mí sí que me gustaría, a la espera de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él venga, sí nos halle agradeciendo a Dios el rescate del camino donde estábamos y le podamos dar las gracias. A mí sí que me gustaría esperar en su venida haciendo ese ejemplo de gratitud. Pues bien, que el Señor nos bendiga en esta mañana, aprendamos a cómo reconocer las necesidades y a ser buenos samaritanos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias porque en esta mañana hemos podido participar de un memorial y fieles a tu mandato nos hemos gozado porque reconocemos sangre y carne en tu persona, que ha vencido la muerte, que ha resucitado, que está a la diestra y que tenemos un sumo sacerdote que participa de carne y sangre, que entiende nuestras aflicciones, Señor, que no nos ha dejado en el camino, Señor, que nos has amado, que has vendado nuestras heridas, que por tus heridas nosotros fuimos curados. Padre Santo, no queremos olvidar esto y queremos transmitir tu gracia a otros que aún no la tienen. Bendícenos como iglesia a saber estas cosas, bendícenos cada uno individualmente a cómo determinarlo, cómo hacer. Y en nuestra oración, Señor, que podamos serte útiles en este ministerio. Y Padre Santo, pedimos también por aquellos que no han podido venir por enfermedad u otra causa, que tú estés con ellos. Y también pedimos tu bendición para el culto de la tarde, donde se va a volver a abrir tu palabra y que sea de bendición para nuestros corazones, para nuestras vidas y para aquellas personas que aún no te conocen. Despídenos a todos, a nuestros hogares, con tu paz y tu bendición. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén.